Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José Romero y vamos a iniciar el tema de cómo controlar las emociones en tiempos de pandemia. Soy director de la organización Focus Emotional Manager, que se dedica a medir, predecir y desarrollar el tema, toda la gestión del talento humano, la inteligencia emocional. Mi misión en la vida es ayudar a los demás a conseguir objetivos y lo hago desde hace 18 años. Entonces es un gusto tenerlos por acá y ver de qué forma puedo ayudar con este tema tan importante en estos tiempos de cambio, en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando y que no son para nada cambios que hayamos podido anticipar, sino son cambios radicales no anticipados. Entonces hay una reacción normal en el ser humano con respecto a esto y una de sus dificultades en tiempos de cambio es que se confronta a las emociones, a la frustración, al enojo, a la tristeza, y cuando esas emociones son muy intensas provocan problemas de salud mental inclusive. Entonces, cómo controlar las emociones es un tema sumamente complejo, puesto que las emociones son energía y esas energías muchas veces no las controlamos y nos llevan a situaciones bastante límite, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no controlar las emociones? Las consecuencias fundamentalmente es en la toma de decisiones, donde nos vemos afectados por precisamente en la manera o la calidad de las decisiones que nosotros tomamos. Imaginémonos entonces que podemos descarrilar precisamente en nuestro liderazgo. De hecho, en un estudio con 202 líderes, uno de los temas que un líder no puede fallar es en el tema del control emocional, el manejo del estrés, la tolerancia al estrés, la parte de independencia, ser capaz de ser independiente, y la capacidad de resolución de problemas. En cada uno de esos temas, si un líder no es capaz de controlar sus emociones y no es capaz de desarrollar esas habilidades, puede perder o descarrilar su liderazgo. También puede descarrilar la misión y visión de una organización ante un líder que no es capaz de controlarse. Un padre de familia que no es capaz de controlarse emocionalmente puede cometer errores importantes. Un padre, una madre de familia con sus hijos, ¿verdad? Permanentemente vemos en la parte psicológica niños traumados por problemas emocionales de los padres que no pueden controlar. Lo vemos también en el tema de los colaboradores, en el tema del trabajo con nuestros compañeros, ¿verdad? Una persona que empieza a hacerle bullying a otra persona no puede controlar esa emoción de querer vacilarla o hacerle algún daño. Entonces es un tema sumamente importante que puede llevar inclusive a la quiebra de una empresa, ¿verdad? O a la quiebra de una familia. Si una familia no es capaz de estar en contacto con la realidad, por ejemplo, y se da cuenta de que está sufriendo una situación económica difícil, pero aún así decide gastar más, ¿verdad? Entonces también tiene repercusiones en la parte financiera. Imagínense si eso no es importante ahora, en estos tiempos donde hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, que está perdiendo su empresa. Entonces es fundamental como que le pongamos atención a cómo controlar esto. Ahora bien, este es el menú que les propongo: cómo funcionan las emociones de nuestro cerebro, cómo afectan nuestras decisiones, cómo tomar conciencia de las emociones, sus efectos en nosotros mismos y en los demás y sus causas raíz, cuáles son las principales emociones destructivas y su impacto en la salud, y cuáles son las emociones constructivas y cómo nos ayudan en nuestro bienestar. La idea es que al final del video pues les dé unos consejos prácticos de cómo pueden controlar las emociones destructivas y desarrollar las constructivas, ¿no es cierto? O cómo transformar
las emociones en algo constructivo, no importa cuál sea. ¿Qué nos hace sentir esa foto? ¿No es cierto? Esa foto nos trae recuerdos extraordinarios, ¿no es cierto? De euforia. Es muy interesante los entrenadores que son bastante detallistas, digámoslo así, cómo recomiendan después, por ejemplo, de un gol, fíjense ustedes, de un gol o de una buena performance o una buena situación, que controlen sus emociones. Los entrenadores estrictos, que están en todos los detalles, digámoslo así, un Bilardo en Argentina, cuando Argentina fue campeón con Maradona, les decía que después que la gente, que cuando se metía el gol, los defensas y los mediocampistas defensivos no fueran a celebrar hasta el otro lado, sino que se quedaran esperando. El portero, los defensas y que el equipo no se desbalanceara, digámoslo así, por la celebración de la, o sea, porque la euforia o la energía de la alegría desbordada nos puede hacer cometer un error. En este caso ya fue cuando Michael Umaña mete el último gol y todos caemos en la locura, ¿verdad? En ese momento no había ningún problema en salir corriendo, aunque vuelvo a decir, entrenadores bastante detallistas hasta en ese tipo de cosas se fijan, ¿no es cierto? De que cuando tengamos que el tema del control de las emociones como tales, hasta las positivas y las que decimos que son importantes, debemos controlarlas de alguna manera. Lamentable, ¿no es cierto? También, ¿qué nos hace sentir estas fotos? Esto es muy importante comprender que no podemos controlar las emociones si no las sentimos, ¿no es cierto? Y tenemos que desarrollar la habilidad de aprender que es un derecho sentir, es un derecho sentir la emoción. En mi trabajo he visto personas que no son capaces de sentir emociones, de que no son capaces de vivir emociones. Las emociones no es algo que se escribe ya, o sea, que se resuelve escribiendo, digamos. Es muy bueno escribir, pero la emoción hay que sentirla, es algo que uno vive. Y en este momento están ocurriendo fatalidades, situaciones fatales en todo el mundo, donde hay gente que se está muriendo. El caso de Ecuador es bastante lamentable, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace sentir esta foto de gente que se tiene que morir en la calle si no tomamos, que lamentablemente en ese momento Ecuador no tomó las medidas restrictivas o las medidas que se tenían que tomar para evitar que la gente muriera en la calle? Entonces, tanto la emoción positiva como la emoción de la tristeza también tenemos que aprender a controlarla. Gracias a Dios en este país, en este momento, y en otros países en Latinoamérica, algunos están tomando las medidas correctas para que no se den situaciones tan lamentables como estas. Fíjense que una de las cosas que pasan ahorita es que se nos olvidan que existen otros problemas, que hay niños que se mueren de hambre todos los días del mundo. Y quiero llamar la atención en ese sentido, porque controlar las emociones también es expresar con la verdad de que no es cierto que esto es lo único que está pasando. Existe mucha gente que se está muriendo de hambre, y ahora más. Entonces creo que debemos seguir siendo solidarios y debemos sentir compasión por todos los seres de la tierra. Y la compasión es algo más allá que la empatía. La compasión es un sentimiento más profundo que nos permite precisamente tener empatía hasta con las personas que no conocemos. Eso es muy importante. También el tema del amor, ¿no es cierto? Del amor a seres queridos que en este momento necesitan del cuidado. Y esto también hay que pensar que sin amor hacia nuestros seres queridos
e inclusive amor hacia la humanidad en sí, va a ser muy difícil que podamos salir de este momento de crisis. Todos nos tenemos que ayudar profundamente. Y espero que estemos tomando en cuenta las medidas. Como les digo, controlar las emociones es una práctica que tiene que ver con la disciplina de todos los días, porque todos los días nos estamos emocionando por una u otra razón. La pregunta fundamental aquí es, ¿somos seres racionales que nos emocionamos? ¿Realmente somos seres que siempre somos objetivos siempre y siempre estamos con un pie en la tierra y siempre somos somos realistas? Tenemos una capacidad para ver la realidad, para probar la realidad siempre. Vamos a ver esto, vamos a ver qué pasa, si es cierto esto. Primero, definir que la emoción es una reacción bioquímica, ¿no? Que altera el cuerpo físico, ¿verdad? Tiene mucho de lo biológico como tal. Y los sentimientos serían como esa emoción, pero ya pensada, digamos, ya expresada como tal. Pero inicialmente de la emoción no somos conscientes. Ocurre. Y cuando ocurre en segundos. Y durante esos segundos nosotros no nos damos cuenta. Es bastante inconsciente. Entonces la gente de pronto llora, ¿no? Se siente triste y llora. No lo está pensando, simplemente lo siente. O siente enojo también. No lo piensa. Cuando él puede expresar, cuando la persona puede expresar el enojo, entonces es una cosa totalmente distinta. Ya la emoción entonces se convierte en algo cognitivo, digámoslo así, o racional, ¿no? Y a veces hay gente que racionaliza tanto que no se permite la oportunidad de sentir emoción. Como hay gente que pasa dejando que la emoción fluya sin control también. Entonces tenemos esas dos opciones, pero es importante diferenciar las dos cosas. ¿Para qué sirven las emociones? Nos ayudan mucho a adaptarnos, ¿verdad? Como dice ahí el miedo, bueno, pues nos ayuda a protegernos. Si nosotros no le tenemos miedo a la posibilidad de morirnos, vamos a salir y vamos a romper la cuarentena y las medidas sanitarias. Entonces es absolutamente importante que el miedo como emoción, o entendamos que nos ayuda a adaptarnos a una circunstancia especial. Nos motiva porque la emoción es energía, tiene que ver con el movimiento. De hecho, la palabra emoción tiene una palabra en latín que se llama emovere, que tiene que ver con moverse hacia alguna meta. De aquí la importancia de tener metas, por ejemplo, y tener objetivos, porque si no nos movemos para cualquier lado. Entonces, tiene que ver con la motivación. Una persona que está muy deprimida, muy triste, generalmente se vuelve sin emoción, no siente nada le afecta. La única emoción fundamental es la tristeza. Si ocurre algo bueno en su vida, no lo va a sentir. Y finalmente nos ayuda a comunicarnos. Esto para los líderes, para los padres de familia y para las personas que tienen que ver con otras personas o de otras personas dependen de esa persona, esto es esencial. Si no soy capaz de transmitir emocionalmente lo que voy a decir, de transmitir emociones, ese mensaje no llega con la claridad que se espera. De hecho, según los estudios, uno comunica más con los gestos que con las mismas palabras. O sea, la gente cuando te está escuchando mira más el gesto de lo que estás haciendo que el mensaje como tal. Entonces tiene un papel enorme, importantísimo con la comunicación. Ahora bien, fíjense acá, en esta parte, que tenemos que entender cómo funciona el cerebro en relación a la emoción. Y el cerebro tiene tres partes que quiero señalar. Una es esta parte de acá,
que le llamamos la amígdala, esta parte de allá que le llamamos la corteza dorsolateral, esta la amígdala tiene que ver con la emoción, esta con la razón, y esta es un puente entre la emoción y la razón, que es la corteza ventromedial. Es sumamente importante. Entonces, lo que ocurre es que esas emociones, entonces decía que el cerebro tiene entonces tres partes que deben funcionar o funcionan de manera interconectada. Resulta que la emoción lo que hace es que afecta la parte de la razón y lo que hace es que la secuestra, digamos, la emoción. Entonces, la amígdala es un banco de memoria emocional y actúa en segundos. Entonces, lo que hace es que afecta todo el lado de la corteza dorsolateral, la razón, y este puente ventromedial del puente de la emoción y la razón, pues de alguna manera nos ayuda a conectar esas dos áreas. Entonces, cuando esa área falla, lo que hace es que la emoción secuestra la razón, digamos. Entonces no hay el puente, digamos, este puente como tal, lo que hace es que linkea estas dos áreas y tenemos que ser conscientes de que esto ocurre automáticamente. O sea, lo que se dice es que el 95% de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, tenemos que evitar o trabajar el tema de que si no somos conscientes de este proceso, digámoslo así, que la emoción es una reacción bioquímica, y si no utilizamos la razón para darle un lugar, para darle un tamaño determinado, la emoción termina desbordándonos. Y esto tiene una explicación neurocientífica como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿cómo funciona nuestro cerebro? En realidad, todo esto viene de un accidente que le ocurrió a Phineas Gage, el cual un tubo atravesó esas áreas que les estaba diciendo, el tema de lo ventromedial, y entonces estudiando el cerebro, estudiando a la persona, se vio que tuvo cambios de comportamiento radicales. O sea, antes de este accidente, que fue en una línea del tren, él era trabajador del tren, era un tipo que tenía una buena relación familiar, era una persona bien objetiva, bien seria, razonable, buena persona, etcétera, etcétera. Al tener este accidente, cambia su comportamiento a ser una persona digamos, malcriada, una persona irrespetuosa, una persona impetuosa, totalmente sin control emocional, y entonces empezó a perder capacidades que él antes tenía de control. O sea, lo que pierde completamente es el control emocional. La zona que realmente él se ve afectada es la zona precisamente ventromedial, que es el puente, ¿verdad?, entre la emoción y la razón. Esto cambió totalmente la neurociencia, lo que se sabía hasta ese momento sobre el cómo funciona el cerebro. Y cambió totalmente entonces la forma en cómo comprendemos el tema o cómo hablamos cuando hablamos de emociones y sentimientos y decisiones y razón, ¿verdad?, que antes lo teníamos bastante separado. Pues el accidente nos enseña muchísimo sobre qué pasa, ¿verdad?, si una de estas áreas se ve afectada, cuáles son nuestros cambios de comportamiento y cómo esto afecta a nuestras decisiones. También otro hecho importante sobre el tema neurocientífico es el tema del Titanic versus lo que pasó en el Lusitana, porque en realidad en el Titanic ocurrió una situación. La pregunta que se hicieron los científicos fue por qué en el naufragio del Titanic no se murieron, digamos, una cantidad importante de personas, y en el Lusitana sí. Digamos que en el Lusitana se murió mucha gente. Resulta ser que la diferencia estriba en lo siguiente. El naufragio del Titanic duró 2 horas y el de Lusitana media hora. Entonces, ¿qué pasó? Que la salida en el Titanic fue una salida progresiva, ¿no es cierto? Hubo primero los ancianos, después los niños, y se dio un proceso, digámoslo así, ordenado.
Pero en el Lusitana no, en Lusitana prácticamente no hubo tiempo de nada y entonces hubo una salida desordenada, la gente se agolpó y entonces se murieron más personas. ¿Esto qué significa? Que la parte emocional o cómo funciona nuestro cerebro cuando nosotros realmente tenemos una situación difícil, una crisis, el tiempo es importante, pero también es importante que saber reaccionar aunque sintamos que no tenemos tiempo. Y la emoción lo que hace es que al secuestrar la parte de la razón, todo eso ocurre tan rápido que no después razonamos. Y esto es un problema grande. O sea, primero nos emocionamos, actuamos y después razonamos de que eso no era la mejor forma de actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo, lo que pasa con el tiempo es que realmente el cerebro, para poder pensar bien, necesita tiempo. Y esto es algo que se descubrió a nivel de cerebral y con estos ejemplos tan interesantes. Finalmente, todo lo anterior para decir que somos entonces seres emocionales que razonamos y que para razonar requerimos tiempo, requerimos esfuerzo, digámoslo así. De hecho, esto funciona de la siguiente manera, o sea, si nosotros estamos en una situación precisamente relacionada con una cuestión que tenemos que resolver, una situación compleja o de un alto nivel de complejidad, nosotros necesitamos un espacio y tiempo para analizarlo. Y esto es así. Ese espacio y tiempo, ¿verdad?, que necesitamos analizar lo que está pasando, nos gasta mucha energía. El cerebro gasta mucha energía pensando. De ahí que siempre se sugiere que las tareas más complejas no las hagamos cuando ya estamos cansados, ¿verdad? Si no las hagamos precisamente al principio de la mañana o cuando tengamos una sensación mental más tranquila o menos llena de preocupaciones ni pensamientos. Entonces, ¿qué somos? Seres emocionales que razonamos, que tenemos que hacer un esfuerzo para razonar. Es importante ver también que existen como son las emociones, reacciones bioquímicas. Algunas pues están súper relacionadas con el tema de la felicidad, principalmente la oxitocina, ¿no?, que es una hormona que nos ayuda en la intimidad, la confianza y la parte de la fidelidad. La serotonina nos ayuda con la autoestima y la confianza, aumenta cuando nos sentimos importantes. La endorfina es un analgésico natural en respuesta al dolor, al estrés y al miedo. Y la dopamina, que está relacionada con las adicciones y la búsqueda del placer, es la que nos motiva a cumplir metas, deseos y necesidades. Entonces, estas hormonas que funcionan, pues afectan nuestro comportamiento y nuestras emociones, ¿no es cierto? Es importante pensar que debe haber un equilibrio, ¿verdad? Estos son neurotransmisores, ¿no? Se llama la química de la felicidad. También hay otros, como el cortisol, que nos aumentan el estrés, nos ayudan a reaccionar rápidamente, ¿no es cierto? Pero cuando se segregan en forma muy importante, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, precisamente por el estrés crónico. Entonces, rompamos con mitos y leyendas, ¿no?, que las emociones hay buenas y malas. Eso no es cierto. Las emociones son buenas y malas, depende de la manera en cómo nosotros las usemos. Que algunas emociones son peligrosas, prácticamente todas las emociones son sanas en su origen y no son peligrosas por la manera en cómo hemos aprendido a utilizarlas. Demasiada ansiedad es peligrosa para el cuerpo. Bueno, en realidad la ansiedad es una reacción natural. El problema es que se segrega, a veces hay gente que la segrega en momentos donde no tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está triste hay que animarla. Mejor es apoyarla, ¿no es cierto? Animarla es difícil. La persona cuando está triste hay que respetar ese sentimiento. Sentir miedo es de débiles, eso es otro mito, ¿verdad?, muy importante. La gente cree que sentir emociones es de las personas débiles y más bien las emociones nos ayudan a ver peligros, a ver situaciones
y nos hace más bien fuertes, nos prepara. En este momento el miedo juega un papel fundamental para no salir a la calle, para no exponernos. La ira hace daño. En realidad, como les decía, ninguna emoción es destructiva en sí misma, sino es la manera en cómo la expresamos, por ejemplo. Este es el problema. A veces la gente, pues, si tiene una situación difícil, entonces lo que hace es irse, ¿verdad? Si tiene una situación, lo más adecuado es, o piensan que lo más adecuado es evitarla, entonces no se expone a situaciones desagradables nunca, entonces nunca resuelve conflictos ni problemas. Eso en los líderes a veces genera mucha sensación complicada, y que para ser feliz solo hay que sentir emociones agradables. Entonces eso es otro mito muy grande que también hay que romperlo, porque no es cierto. La felicidad se desarrolla a partir de que podemos manejar y también sentir tristeza, enojo y otras emociones que no son tan agradables, digámoslo así. Y esto es un descubrimiento, y para eso les recomiendo una película que se llama Intensamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar conciencia de las emociones? Bueno, dice Paul Ekman, que es uno de los creadores de todo el tema de las emociones, que la emoción, dice, nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como las hemos elegido, ¿verdad? Entonces, no es un tema de elección, sino que tenemos que tomar conciencia de que las emociones suceden, ¿no? Y no es algo que podamos elegir, sino que están en nosotros y son parte de nuestra supervivencia y son una parte vital de nuestra forma de tomar decisiones. Entonces, Paul Ekman fue el que creó o el que hizo un estudio a nivel de todas las culturas y descubrió que existían cinco emociones fundamentales: la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el miedo y la sorpresa. Cada una de estas emociones tiene una función principal y tiene una afectación en la manera de vivir. La alegría, por ejemplo, es una emoción que nos une, que nos hace que si son muchas alegrías en la vida, pues uno, digamos, que puede decir que tiene un bienestar social y emocional bastante definido. El tema de la tristeza, que es aislarse, tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la sensación de que necesito estar conmigo mismo. No es muy buena para asociarse con otros. Cuando hay tristeza, más bien es como que no está muy centrado en la empatía, por ejemplo, sino más es con un estado consigo mismo. La ira, ¿verdad?, es muy útil en temas de injusticias, en temas de situaciones que no están bien también, pero debe ser expresada correctamente, como veíamos anteriormente. Tiene eleva mucho el tema de la parte cardíaca, y por lo tanto hay que tener cuidado cómo funciona. El asco, que es una emoción de evitación de ciertas cosas, se utilizaba mucho, los cavernícolas utilizaban mucho precisamente, era algo natural en ellos, de no comer ciertas cosas que nos caen mal, ¿verdad? No sé si les ha pasado que hay ciertas cosas que uno dice, esto me cae mal, mejor lo evito. El miedo, que esta emoción, como la tristeza, también genera como una aprensión, un malestar, son molestosas, ¿no? Son dolorosas también, y nos hacen sentir como pérdida del control, ¿verdad? Como que uno no se siente bajo control. Se focaliza mucho en cuanto a, está muy focalizada. Igual el enojo también te hace concentrarte en un pensamiento, en una idea que te da miedo o te da enojo, y hay que tener cuidado con eso. Y esta moviliza una gran cantidad de energía, o sea, el miedo por el cortisol y por la necesidad de salir corriendo, etcétera. Entonces uno gasta un montón de energía. Y la sorpresa, que es muy interesante porque es una distancia entre el evento traumático y la aceptación del evento traumático. Entonces la sorpresa es como un espacio donde uno puede ser que niegue lo que está pasando, no esté muy claro de lo que está ocurriendo, ¿no?
Dice Eduardo Punset también, desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Y muchas de las formas emocionales o de la manera en cómo nos emocionamos y la expresamos es aprendida. Entonces, la buena noticia es que esto se puede cambiar de alguna manera. Esto se puede modificar y podemos aprender a manejarlo de una manera bastante positiva. Fíjense, el miedo está más relacionado con el susto, con la vulnerabilidad, con la alarma, con el temor, con el terror, con el horror, con el pánico, con el espanto. Fíjense las relaciones, ¿verdad? Y esto se llama el universo de las emociones. Esto es un desarrollo y una creación de Eduard Ponset con otras personas que hicieron todo un proceso de cómo las emociones se pueden ver de alguna manera, ¿verdad? Fíjense, la alegría está relacionada con el júbilo, con la gratificación, con el contento, con la complacencia, con la euforia, ¿no? Con el alivio. Fíjense, está el amor, que está relacionado con el afecto, la autoestima, la amabilidad, el cariño, la ternura, el respeto, el aprecio, la aceptación, el interés. Es interesante porque son emociones que están conectadas a otro montón de sensaciones también, con el perdón, fíjense, con la gratitud, con la curiosidad, con la solidaridad, que en este momento es importante. Sentir amor es sumamente importante para sentir compasión también. Fíjense, la ira está relacionada con la rabia, con el enojo, con la indignación, con la impotencia, con la enemistad, con la animadversión, con la tensión, con la agresividad también, la hostilidad, el odio, desconfianza, mal humor, fastidio, resentimiento, indignación, que es muy importante cuando se cometen injusticias. Y está este señor que se llama Robert Plutchik, que creó un proceso bastante interesante sobre cómo las emociones podrían evolucionar, digámoslo así. Entonces creó un modelo de desarrollo, es un psicólogo, estudió el tema de las emociones, el estudio del suicidio, la violencia, el proceso de psicoterapia, y realizó investigaciones importantes. Entonces él presentaba las emociones como una primera iteración, una primera etapa: el odio, la pena, el asombro, el terror. Después una segunda etapa: el miedo, la confianza, la alegría, o sea, el éxtasis. Después la alegría. Y después otra tercera etapa: la serenidad. Y hizo combinaciones de emociones. Por ejemplo, él descubrió que la serenidad y la aprobación podrían ser el amor, ¿no? Es muy interesante. La aprobación y el temor, la sumisión. La distracción y la melancolía, la decepción. El tedio y la melancolía, el remordimiento. El enfado y el tedio, el desprecio. Y el enfado y el interés, la alevosía. O sea, muy interesante porque estos modelos nos ayudan a tomar conciencia de las emociones. Lo primero que tenemos que hacer como primer paso, como les digo, es tomar conciencia de las emociones como tales. Entonces, la emoción va evolucionando, ¿verdad? de una sensación primaria muy fuerte, y mediante el pensamiento puede irse aliviando un poco. ¿Cuáles son las emociones destructivas? Bueno, el enojo y la rabia, ¿verdad? Esto pues, ahí don Parmenio Medina, en su muerte, siempre lo recordamos como una persona que era muy valiente y decía cosas importantes, y el enojo y la rabia se convirtió en una cuestión popular por su muerte, ¿no es cierto? Es una emoción caracterizada por el antagonismo hacia alguien y hacia los demás o los demás, o algo que sientes que te ha hecho mal deliberadamente. Causas: problemas personales, dificultades de relación, perder una promoción en el trabajo, equivocarse de carrera, decisiones erradas, perder un negocio, etc. Bueno, en este momento hay mucho enojo, ¿no es cierto? Si hay alguien de la familia que sale irresponsablemente, pues eso genera una sensación complicada. El tema de cómo se controla la rabia. Bueno, primero, ser consciente de la rabia y el enojo es fundamental. Realmente saber qué estoy sintiendo. Tomar responsabilidad, buscar las causas, por qué estoy sintiendo rabia y enojo, y liberar la rabia y el enojo por cualquier método que sea conveniente. Estos 4 pasos, ¿verdad?, debemos seguirlos en forma como un protocolo de manejo, ¿no?, que nos ayude a entender
que la emoción es nuestra responsabilidad. En cada uno de los procesos lo vamos a ver, siempre es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie de lo que sentimos. Si no lo podemos controlar es otra cosa, existen métodos para hacerlo, este es uno. Buscar la causa, ¿verdad? ¿Por qué estoy sintiendo rabia y enojo? Liberar la rabia y enojo por cualquier método que sea conveniente, o sea, tenemos que buscar un método conveniente para liberarla, no dejarla ahí porque eso puede afectar nuestra salud. Bueno, el miedo ahorita, el miedo a que nos contagiemos, ¿no es cierto? Es una aversión irracional hacia un peligro esperado, ¿no? O sea, realmente nosotros creemos que algo nos va a pasar. La causa puede ser oscuridad o pérdida de visibilidad del entorno, alturas y vuelo, interacción social y rechazo, serpientes, roedores, arañas y otros animales, muerte y morir, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar el miedo? El primer paso es identificarlo, es decir, mira, aquí está, reconocerlo, vuelvo a explicar. En el otro lado también, si se dieron cuenta, parte de la causa, no me voy a repetir mucho, pero parte del asunto es identificar claramente el miedo que tengo, el enojo o la emoción como tal. Debemos buscar el origen de ese miedo, ¿verdad? El miedo que sentimos proviene de una experiencia del pasado, ¿verdad? Puede ser algo que tengamos algún trauma, y establecer un plan para superarlo, ¿no es cierto? Ok, lo que voy a hacer es enfrentarme a esta situación de esta forma, teniendo un método, ¿verdad? Como tal. Puedes utilizar alguna técnica de liberación, ahí les dejo una para que la utilicen, que es cómo relajarse para no sentir tanto miedo, ¿no es cierto? Que ahora está comprobado que por medio de la relajación el cerebro se puede transformar, inclusive mejorando su capacidad para manejarlo. Bueno, la depresión, el estado mental que se caracteriza por una sensación de inadecuación y falta de actividad. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad muy importante que genera mucha parálisis y muchos problemas de productividad en las personas y muchos problemas de salud mental y de relaciones también. Podemos tener problemas de sueño, cambio de intereses, baja energía, cambio en el apetito, agitación, ansiedad severa, pensamientos o planes suicidas, etc. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. La depresión, dice, afecta más a la mujer. La depresión severa puede llevar al suicidio. Hay un alto nivel de suicidio hoy actualmente. Hay tratamientos eficaces para la depresión. Eso hay que entenderlo. Existen muchas metodologías, muchos tratamientos que son eficaces. ¿Cómo superar la depresión? Hay que empezar a hacer cosas totalmente diferentes, desarrollar hábitos totalmente distintos. No podemos seguir haciendo lo mismo, quedarnos en un cuarto encerrados y como prácticamente nadando en nuestras emociones negativas, en nuestros pensamientos negativos. Eso no funciona. Es importante, obviamente, pedir ayuda. Ese sería el elemento más importante del tema de la depresión, porque hay que ver si es una depresión por una causa, de una muerte de un familiar, de alguna situación que esté pasando, o es una causa que va más allá de eso, o sea, es algo que se viene trasladando desde la infancia para acá por traumas infantiles. Se reconoce que para manejar la depresión es importante caminar, disfrutar la naturaleza, hacer ejercicio, salir con amigos, tomar responsabilidad de usted mismo, de que es algo que usted tiene que superar, buscar hacer algo que te guste, leer, escribir, dibujar, ¿verdad? Sea agradecido. Se dice que la gratitud es una manera muy importante de manejar la depresión, y ser altruista, ¿no? Que es ayudar a los otros a manejarlo. Hay otras emociones que le llamamos constructivas, como el amor, ¿verdad? Que es un conjunto complejo de emociones, comportamientos y creencias asociadas con fuertes sentimientos de afecto, protección, calidez y respeto por otra persona. Que es amar a tu pareja, ser amigos de verdad, cuidar los sentimientos, tener química. Si esos tres aspectos no se dan, pues difícilmente hay amor. Entonces tomemos cuidado de eso. Esto no aplica para los amigos, ¿no? Los amigos pueden ser personas que se tengan afecto, protección, calidez y respeto. Ahí, en ese caso, nos referimos al tema de la relación de pareja. Y la felicidad, que es el estado de ánimo de la persona último, ¿no es cierto? Que todos, no hay ninguna persona que no quiera sentirse feliz, ¿verdad? Y podemos definir como un estado de grata satisfacción espiritual y física, donde uno realmente se siente tranquilo, no necesariamente está muerto de risa todo el tiempo, sino que más que todo es una sensación, es como el mar, la felicidad. Sentimientos como el mar y la emoción son como las olas. Entonces, con ese ejemplo podemos estar más claros.
Claves de la felicidad está en la mente, entonces tenemos que trabajar la mente, ¿verdad? En lo que pensamos, ser agradecido, hacer ejercicio también, cultivar amigos, tener un sentido de propósito, simplificar la vida, meditar, permítase ser humano y vuelva a ser resiliente ante las situaciones difíciles que hay en la vida, ¿verdad? Les dejo el algoritmo de la felicidad. Si eres feliz, sí, continúa con lo que estás haciendo. Si no, pues cambia tu vida, ¿no es cierto? No es fácil, ¿no? Esto no estoy diciendo que sea fácil, requiere de mucha, probablemente depende de la persona, de mucha ayuda como tal. Entonces, les brindo entonces un sistema para controlar las emociones, que sería identificar la emoción, su intensidad, el tiempo, identificar las causas raíz, verbalizar o escribir lo que sentimos y la causa, contextualizar la emoción de acuerdo a sus valores, propósito de vida o metas, y crear un acuerdo entre los valores, actuar de acuerdo a valores y los propósitos de vida, y luego revisar los resultados, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco mucho. Mi nombre es José Romero. Tenemos planes de emergencia, consultoría en gestión del talento humano, coaching para desarrollar la inteligencia emocional. Damos certificación en inteligencia emocional a aquellos que quieran certificarse, coaching para el desarrollo del liderazgo, coaching para el desarrollo del equipo, y tenemos una página web que con gusto los invito. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos.